Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 14 de febrero del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 7 que estudiamos durante esta semana y se tituló El problema del mal. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis capítulo 21 y verso 4. El problema del mal no es culpa de Dios. El Señor creó a los seres humanos con la libertad de tomar sus propias decisiones, con la libertad de decidir por sí mismos, es decir, nos creó con libre albedrío. Por lo tanto, el mal es el resultado de haber hecho mal uso del libre albedrío y no porque Dios haya creado u originado el mal. De hecho, debemos ser apologéticos respecto al libre albedrío porque algunos quieren satanizarlo. Lo cierto del caso es que el problema del mal no es un problema que ocasionó Dios, sino el hombre. La buena noticia siempre es que el mal no imperará por la eternidad, sino que finalmente será destruido, será erradicado para siempre. Domingo 9 de febrero. ¿Hasta cuándo, Señor? Es un lamento humano, un lamento prácticamente natural, normal y esperado. Cuestionar a Dios ante situaciones difíciles que no podemos comprender es muy entendible, pero todos estos cuestionamientos son consecuencias del mal que impera en nuestro mundo y que se introduce debido al pecado de Adán y Eva. A nadie debe sorprender estos lamentos y cuestionamientos, porque en la Biblia encontramos muchos de estos. Job 30:26, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino oscuridad. Jeremías 12:1, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen todos los bienes los que se portan deslealmente. Jeremías 13:22, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Malaquías 12:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Salmo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Jesús mismo, por su parte humana, hizo una exclamación, un lamento desesperado. San Mateo capítulo 27, verso 46, cerca de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, las 15 horas, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que a nadie le sorprenda que nuestra humanidad exclame en tiempos difíciles. Lunes 10 de febrero, hay muchas cosas que no conocemos. Debo enfatizar que debemos estar conscientes de nuestras limitaciones y que no podemos abarcar y comprender la inmensidad de nuestro Dios. Debemos aceptar que hay muchas cosas que no conocemos y aunque no lo aceptemos, de todos modos, así es. Y el ejemplo clave lo tenemos en Job, quien experimentó un sufrimiento que ningún ser humano ha experimentado, pero que quedó tan sorprendido con los cuestionamientos que nuestro Dios le hiciera, lo cual lo llevó a la conclusión de que la realidad de las cosas es que había tantas cosas que no conocía, que su mente era tan finita y pequeñita, tan chiquitita, era incapaz de saber casi nada. En su mucho hablar conocía tan poco y lo comprendió y decidió poner su fe plena en el Señor. Martes 11 de febrero, el teísmo escéptico. Esta corriente filosófica nos deja ver que nuestra materia gris es insuficiente para comprender el accionar de Dios respecto al mal. Con ello podemos entender lo limitado que somos. Aún así, note bien, hay personas que pretenden ponerse al nivel de Dios y eso es ridículo. Pero la Biblia también
ya había tocado este aspecto. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son tan altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Salmo 73 es una muestra de la confusión mental del salmista ante las atrocidades del mal y la injusticia, hasta que finalmente, a través de la figura del santuario celestial, que nos connota, el santuario celestial nos connota con el juicio. El salmista David comienza a comprender la situación de los malos y llega a entender que el mal no prevalecerá para siempre, pero lo hace desde la perspectiva del santuario. Miércoles 12 de febrero, en defensa del libre albedrío. Debemos estar conscientes de que nuestro Dios no creó ni originó el mal, porque algunos pretenden culpar a Dios por haber creado al ser humano con libre albedrío, note bien, y dicen, si Dios sabía que el hombre iba a utilizar mal su libre albedrío, ¿para qué lo creó así? Sin duda alguna, nosotros tenemos que ser apologéticos, es decir, debemos defender, debemos ser apologéticos al respecto, debemos defender el libre albedrío, porque no tenía ningún sentido haber creado al ser humano como un robot, como un títere o como un autómata. La esencia del ser humano es su libre albedrío. De otra manera, de otra forma, nada tendría sentido. Solo se ama verdaderamente cuando se tiene libertad. Solo se sirve por amor cuando se decide hacerlo libremente y no por miedo o por pavor. Y lo más maravilloso es que la Biblia nos deja ver bien claro el libre albedrío del ser humano. Jueves 13 de febrero, amor y maldad. El amor de Dios siempre ha existido. La maldad es producto del pecado y el pecado se introduce en la tierra debido al mal uso del libre albedrío. Entonces, si la pregunta es amor y maldad, la respuesta es sí, pero no tienen el mismo origen, note bien, ni tampoco tendrán la misma vigencia. Todo es cuestión de tiempo, porque el amor y la misericordia de Dios da siempre oportunidades, pero el tiempo también se convierte en un aliado cuando, por ejemplo, cuando Lucifer pretendió ser muy justo y comenzó a rebelarse en contra de Dios, exponiendo falsos dichos y argumentos y que deshonraban a Dios y lo calumniaban. El Señor no procedió a destruir, note bien, a Lucifer de inmediato, porque quería que se arrepintiera. Y si no lo hacía, el paso del tiempo, escuche bien, iba a revelar realmente las intenciones y el carácter de Lucifer. Y así fue. El amor y la maldad van a la par, pero un día la maldad será totalmente erradicada y el futuro que nos espera ni siquiera lo podemos imaginar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Para estudiar y meditar. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, lo que acabamos de decir hace un momento, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y misericordioso. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Por eso ya explicamos por qué no fue destruido Satanás inmediatamente cuando se rebeló contra Dios. Si se le hubiera suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Ahí hubiera quedado, pero para el bien del universo, entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara, escuchen bien, más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. La rebelión de Satanás
había de ser una, escuche bien, una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, es decir, por siempre, un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias, los resultados del gobierno de Satanás y sus afectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al desechar la autoridad divina. Una tremenda lección. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Queridos amigos y hermanos, el mal muy pronto dejará de ser un problema. El plan original de Dios ahora sí llegará a ser una realidad y tendremos la dicha de vivir en un paraíso eterno. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.